nosotros ejecutamos el 15% de las cosas que decimos que vamos a hacer. ¿Qué esta persona está diciéndome, pero no hace? ¿Y qué esta persona está haciendo, pero no me la está diciendo? Difícilmente una marca se autoconsidera o se ve a sí misma por debajo de cómo lo ve la gente. Por lo general, ellos se ven por encima de lo que son las consideraciones reales. Nike se salió un poco con esa campaña de la carrera por ver quién era el que pagaba a la superestrella del deporte más cara. Hablemosle al gap entre lo que la gente dice y lo que la gente hace, porque ahí es que está el espacio para crear y para realmente movilizar un tal. Un estudio que se hizo súper interesante en el que contactamos 500 familias diferentes. El 64%, ¿cómo resuelve esto? De distress que me provoca ansiedad, que me provoca depresión. Romo, novela y cuerno. Señores, yo quiero... ¿Cuál es mi cámara? Esta, ya. Quiero darles la bienvenida ahora al principio, porque en los otros 2 episodios, Franz se estaba quejando de que no estábamos dando la bienvenida oportunamente, ¿no? Entonces... Tú estabas dando la bienvenida, pero la estabas dando a mitad de episodio. Claro, por eso no fue oportuno. No fue oportuno. Entonces, ahora lo vamos a hacer al principio. Bienvenidas a las tías que siempre nos escriben, siempre nos llaman y nos dicen qué les pareció el episodio. Bienvenidos a los creadores y creyentes y a toda esa gente que nos está siguiendo ahí en el YouTube y en las redes. Gracias por estar aquí, porque yo sé que Francia es insoportable y que ustedes nada más están aquí para verme a mí. Anyway, como es la dinámica de esta nueva temporada, de que siempre planteamos una pregunta, una gran pregunta que tenemos que contestar a lo largo del episodio, yo quiero que tú me cuentes cuál es esa pregunta. Pues la pregunta de este episodio es interesante e importante porque viene como con mucho juicio a veces. ¿Juicio? Sí, como con una carga de juicio, ¿no? Ajá. Y es... ¿De prejuicio? De prejuicio también. Ajá. ¿Qué hay entre lo que la gente dice y lo que la gente hace? ¿Qué te parece esa pregunta? Hay una expresión que dice: entre lo dicho y hecho hay mucho trecho. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Luis, yo sé que es una frase vieja, pero no me lo saquen cara, ¿no? Sí, a mí me encanta eso, y más vinculado con la industria creativa o el quehacer creativo, porque lo vivimos diciendo. Por eso nuestra frase de haz la vaina, claro, de decir que hagas algo, que estás haciendo algo, que quieres hacer algo, sino hazla. Claro. Entonces me gusta esa provocación. ¿Qué hay entre lo que la gente dice y lo que la gente hace? Pero eso es una cosa que no pasa todito. O sea, ¿cuántas veces tú no has dicho aquí, que estamos aquí sentados y tú dices que esta semana voy a correr 3 veces y va y corre una? Yo lo dije 3 veces un día y no fui nunca. ¿Y no fuiste nunca? Nunca. Claro, es porque yo. No pasa. Dije, no, que empiezo el gym el lunes. Sí, cero, no lo hice. Voy a dejar de fumar. Ajá, voy a apoyar esta causa porque me parece importante. Y ya tú sabes, no hiciste nada absolutamente. Decimos que vamos a comer mejor, a ahorrar más dinero, a hablar menos disparate, a escuchar más y nada de eso pasa. Pero también yo quise como que habláramos de esto porque es algo que también le pasa a las marcas. O sea, las marcas nos dicen que entienden perfectamente al consumidor y dicen que mira, es que nosotros tenemos clarísimo quién es nuestro consumidor y es probable que le estén hablando a un consumidor que no existe. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Es que son unos hipócritas o es que estamos equivocados? ¿Estamos hablando una mentira? ¿Qué es lo que pasa? También se puede dar el caso de marcas que se montan en el discurso del momento, de la tendencia, y no, bueno, no necesariamente no los respaldan con sus acciones. Por eso siempre decimos, cuando recomendamos a marcas comerciales, que no abracen una causa si ellos no están previamente ya tangibilizando acciones alrededor de esa causa. Ajá, tal cual. Sí, a veces también decimos, por ejemplo, en ese sentido, marcas que manejan un discurso particular sobre algo, pero no actúan
en consecuencia con eso que dicen. Entonces eso también se ve mucho. Pero como que lo normal es también, y aquí es que viene la parte del juicio que yo te decía, que eso se categorice como un fallo moral. O sea, si tú no haces lo que dices, tú estás mal, tú eres moralmente... reprochable. Ajá. Y quiero decirles que les traje cositas que demuestran otra cosa. ¿Estás listo? Sí, tírala. Oye esto. Agárrate. La data, la famosa data. Agárrate del mueble, de este mueble pequeño en el que estamos demasiado pegados. Yo creo que vamos a abrir un fondo para que los fans de Creo Talks depositen en el fondo. Para la franja de Gaza, para hacerla crecer. No, para comprar un mueble más grande, porque estamos tan pegados. Pero oye, lo que les iba a decir es que en 1969, el psicólogo social Alan Wicker empezó a revisar décadas de estudios para calcular una manera de predecir qué tan cerca está lo que nosotros decimos de lo que nosotros hacemos. El tipo dijo, déjame yo sentarme a ver todo lo que se ha dicho de esto, todo lo que se ha estudiado de esto. Y es loquísimo y publicó un paper muy famoso, que de hecho fue como su paper más importante históricamente, que se llamaba Actitudes versus Acciones. Y la respuesta que él consiguió fue que apenas el 0.15% sobre 1. Es decir, nosotros ejecutamos el 15% de las cosas que decimos que vamos a hacer. Ok. ¿No te parece loquísimo eso? Sí, realmente. O sea, está bajito, ¿no? Está un poco bajito, sí, claro. Porque yo creo que la solución sería dejar de decir qué es lo que uno va a hacer y no decir nada, ¿no? Habla menos. Habla menos. ¿Sabes que yo tengo una amiga que se llama Gaviña? No es Gaviña? que hagas más, sino que hables menos. Yo tengo una amiga que se llama Gaviña que es Gaviña, alérgica claro. a decir lo que ella va a hacer. Sí. O sea, ella no dice, no cuenta sus planes, no te dice los planes que tiene. Al que conoce a Gaviña sabe porque ella dice que esa vaina Sara. Extremadamente privada. Reservada. Pero es por eso. Ella dice, yo no me voy a poner a hablar de eso porque va y después no lo hago, no pasa. Pero lo interesante de eso fue que de este estudio que hizo este psicólogo es que la correlación entre las actitudes que la gente expresaba y la ejecución en su comportamiento real era consistentemente débil. O sea, está medido, no es que ahora la gente es peor, sino que desde siempre el ser humano tiene esa baja correlación entre lo que dice y lo que termina haciendo. 1969 el estudio, dijiste. Sí. El psicólogo se llamaba Alan Wicker. Fue uno de los primeros estudios acerca de esto. Y ya en el tiempo, no solamente los psicólogos, sino los economistas conductuales, que es una rama que estudia este tipo de behaviors, este tipo de, ¿cómo se llama? Sesgos que la gente tiene, le llaman el say-do gap. Say-do gap. Que es la brecha entre lo que tú dices y lo que tú haces. O sea, la vaina tiene hasta nombre. Y es un fenómeno de los 90s. Claro. ¿Y tú sabes cuándo se empezó a estudiar? ¿En qué época? Que tú sabes que en esa época fue que empezó toda la cosa de que se estaba acabando el mundo y el calentamiento global y que sí, claro. el medio ambiente y auxilio. Se empezó a estudiar ahí porque la gente toda decía que sí, yo quiero salvar el mundo, yo quiero, tú sabes, como el meme que anda ahora de que empecé a usar calimetes de papel, de papel para salvar el mundo. Y bueno, las noticias. Claro. Pero empezó en ese momento porque la gente estaba diciendo, pero ¿qué es lo que pasa? Si tú dices que tú quieres salvar el mundo, ¿por qué tú tienes conductas que evidentemente son agresivas con la naturaleza, con la sostenibilidad y demás? Al final, lo que demuestra esto es que existen dos yo. Ok. Que a ti seguro te pasa esto. Estamos aquí haciendo coro, hablando, y todo el mundo está emocionado y contento y no sé cuánto. Y decimos de que vamos a juntar el viernes. No voy. Sí, hacer tal vaina, sí. Y tú dices, sí, claro, vamos. Y el día que llega el viernes, tú quieres hacer cualquier cosa tú menos dices, eso. pero ¿por qué yo dije que yo iba para eso? Sí. Si yo no quiero ir, nunca quise ir. Pero eso no tiene que ver con esa reticencia que tiene uno hacia el compromiso. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con
con quién está tomando la decisión. Dan Ariely, que me encanta, que ese es un experto en behavioral, que me lo presentó mi amiga Reni Reyes. Ajá. Un saludo a Reni. El tipo le llama el yo frío y el yo caliente. Y el yo caliente. El yo frío es el que está aquí diciendo de que sí, vamos, nos juntamos el viernes, porque no está contando con las consecuencias de esa decisión que está tomando. Y no debería ser al revés. El yo caliente es el que... No, porque tú estás aquí en frío pensando que en este coro tú vas a quedar bien si tú dices eso. O sea, el yo frío es aquel que está pensando en quién quiere ser. Parecería como al revés, como que en caliente... No. En caliente es como que por el hit of the moment. No, porque en caliente es el que tiene que decidir. De ahí, en caliente que... Claro, o sea, por ejemplo, si yo te pregunto, Franz, wow, la verdad que me parece increíble... no, esto es un mal ejemplo. Puedo poner otro ejemplo. Te iba a poner un ejemplo de libro, pero no, porque tú eres consistente con tus libros. Okay. Wow, Franz, me parece increíble cómo tú siempre mantienes la compostura. Es un buen ejemplo. Como tú siempre mantienes la compostura ante todas las cosas, wow. Y tú sí, claro, porque yo he aprendido que tal y cual cosa. Y la verdad es que cuando te ves frente a una situación en la que no puedes mantener la compostura, tú le das ese switch para arriba. Claro. Ese es tu yo caliente. Fuego al mundo. Claro. Ya entendí, sí. Entonces, tu yo frío, que es el que Dan Ariely dice, es el que tú quieres ser. Entonces, él decía como que aún esto está en inglés, espérate. Aún la persona más brillante y racional, en el calor de la pasión, parece estar absolutamente y completamente divorciado de la persona que pensaba que era. Eso le pasa a todo el mundo. El mejor ejemplo es ese. Wow, si vamos a salir todito el viernes y tú dices no. Eso a mí no me pasa, porque yo de entrada digo no, conmigo no cuenten. Pero eso lo sabíamos. Porque yo sé que cuando llegue ese momento, no voy a querer. Claro, pero a mí no, por ejemplo, a mí no me pasa y a la mayoría de la gente no le pasa. Hay muchísimas cosas que uno dice que quiere hacer, que va a hacer y después, pues, no la hace. Sí. Y yo creo que también hay algo importante para nosotros, y creo que como que va a ser el centro de esta conversación, es que nosotros como marketers, como publicistas, como creativos, muchas veces tomamos decisiones en base a lo que la gente declara querer hacer o hacer. Y eso puede o no que nos esté haciendo construir sobre arena, sobre un territorio bastante blando, digamos. Sí. Y yo creo que eso es lo más importante, que nosotros sepamos ahí de que, ¿qué hay aquí? Espera. Interesante. Entonces, de eso es que vamos a hablar en este episodio. Así es, amigo. Muy bien. Y como tú dices, ¿qué hay realmente ahí? ¿Qué es lo que realmente hay ahí? Mira, yo creo que lo más importante, o por ejemplo con eso que te acabo de decir, y yo creo que eso es algo que tú también lo piensas, es el hecho de, ok, si entonces yo no puedo confiar en lo que la gente dice, ya quítalo. O sea, diga menos, declare menos. No me diga nada, no te voy a hacer caso. Porque que sean tus actos los que hablen por ti y no tú. Correcto. Y eso, yo no sé si a más gente le pasa, a gente que trabaja con datos, por ejemplo, o con medición le pasa. A los clientes le pasa mucho, que es ese deseo de querer eliminar ese say, tú me dijiste que tú quieres ir a la fiesta, ¿verdad? Que como yo sé que no es lo que tú vas a hacer, entonces ya no elimino esa parte de la investigación. O se ponen loquísimos queriendo hacer mejores encuestas. No, porque tenemos que hacer un mejor cuestionario para eliminar el sesgo. Sí. O queremos hacer mejores encuestas, mejores preguntas. O sea, vamos a obligar a la gente a que me diga la verdad. No, eso no funciona así. Esas son conversaciones que yo he tenido con gente. Que es como vamos entonces a hacer un mejor instrumento para que la gente diga la verdad. Y realmente eso terminaría llevándonos como a un error de diagnóstico. O sea, sí. Hay un control del sesgo que tú puedes hacer y que debes hacer, pero después tú te dices que, loco, está bien, pero como quiera, eso existe porque la gente es así. Es que no debe de haber una sola razón tampoco por la cual existe ese sesgo. Tiene que haber muchas razones. Que lo podemos hablar más adelante, supongo, pero... como para tú querer eliminarlo por algo en particular, digo. No, claro, no, porque además el truco no está en tú eliminarlo, sino en tú encontrar otras formas de contraste. O sea, generar algo que te permita ver el medio. O sea, ese say do gap. Gap en inglés significa como un trecho, como un espacio, ¿verdad? Sí. Entonces, un gap, claro, entonces tú lo que estás haciendo es aquí, tú estás viendo lo que la gente está diciendo.
Y aquí ya lo que está haciendo. está la modernidad. O sea, la gente puede saber exactamente lo que tú haces, ya sea porque tienen tu comportamiento digital o lo que sea, ¿no? Tu comportamiento de compra. O sea, todos sabemos que dejamos una huella un rastro, digital. una huella. Correcto. Entonces, tú tienes todo cosas y ya tú tienes algo que ver en el medio, esa distancia, ese gap. Ahí tú puedes encontrar fricciones interesantes, que es donde muchos de nosotros, ya encontramos el insight. O sea, el insight que se usa tradicionalmente en publicidad, en creatividad y eso, está ahí. Sí. En ese gap, en ese medio, correcto. Entre lo que se dice y lo que se hace. Mira, este hombre, Daniel Kahneman, que siempre que se habla de bias y de sesgos y demás, siempre se pone mucho de ejemplo, que es el que escribió Thinking Fast and Ese lo Slow. conozco, sí, claro que sí. Ajá, bueno. Sí. Él es el que habla de que nosotros no tenemos un solo sistema de pensamiento, sino que tenemos dos. Que es un poco lo que dice Dan Ariely de una manera más llana, pero esto es que tenemos el sistema 1 y el sistema 2. De hecho, System 1, la compañía que a mí me encanta, que hace estudios para publicidad, saca su nombre de aquí. De que tú tienes un sistema 1, que es el rápido, el automático, el intuitivo, el que la gente le llama el irracional. Y el sistema 2, que es más lento, que es más deliberado, que es más racional. Que se parece a eso, a lo que hablamos en el episodio, en el episodio pasado de las emociones, de que las emociones primarias son así, automáticas, son intuitivas, y las emociones secundarias responden a un proceso de pensamiento o de análisis previo. Sí, ¿no? sí, siento que se parece a eso. Hay algo por ahí, sí. Sí, y por ejemplo, cuando tú le estás preguntando a una gente en una encuesta de que, bueno, Francia, entonces, ¿cuáles son los valores más importantes para ti? Entonces, la gente te va a decir una vaina ultra pensada. Pensado. Entonces, está usando el sistema 2. Exactamente. Ajá. Pero cuando la gente está en la góndola, en el súper, ahí está sistema 1, mi amor, ahí en vivo y en directo. Sí. Entonces, lo interesante la calculadora en la cabeza. Claro, tú sabes que te toca trabajar con ambos sistemas en diferentes momentos de la vida del comprador. En el caso del buyer, se trabaja mucho con el sistema 1, o sea, con esa decisión rápida, con esa decisión ahí en caliente que la gente tiene que tomar. Y tú dices que eso lo estableció Daniel Kahneman, el mismo escritor de Thinking Fast and Slow. En ese libro él habla específicamente, o sea, él propone esta idea de que nosotros tenemos dos sistemas. Ese libro es viejísimo. Lo voy a volver a leer porque yo lo leí en los inicios del Kindle y lo tengo ahí todavía. ¿Tú estabas en los inicios del Kindle? Yo compré el primer Kindle, pero no viene al caso. El primer Kindle de la humanidad. Un Kindle que era de este tamaño y la pantalla era así chiquita. Yo no sé cuándo yo entré a la No, yo entré de verdad al Kindle hace 7 años, qué sé yo. 8 años. ¿Por qué? O sea, ¿qué te gusta del Kindle, no? Pero piensa bien, ¿qué sistema vas a usar para responder? Del Kindle me gusta la movilidad, que yo me puedo ir de viaje y ahí me estoy llevando 3, 4 libros y si se me acaba un libro, leo otro y es una cosa pequeña que no ocupa mucho espacio. Eso me gusta del Kindle. Tú sabes que yo no pude. Bueno, pues vete de viaje. No, como que al final yo tenía mi Kindle y yo pensé en eso también, como que hay muchos libros que tú puedes tener ahí que tal vez tú no tienes espacio en tu casa o que tú no quieres cargar con ellos o lo que sea. No, y libros que tú no quieres esperar porque no son libros que tú vayas... que son por algo puntual de trabajo o lo que sea y tú lo necesitas ahora y no puedes esperar una semana que llegue. Entonces, ¡pum! Ahí lo descargas. No, mira, eso era algo que no estaba en mi cerebro. Sí. No, pero yo no pude, yo lo regalé mi Kindle. Yo he regalado muchos Kindle, pero el que me compré para mí está ahí todavía. Lo uso bastante, sí. Bueno, pero eso, mira, yo en algún momento, por ejemplo, en mi System 2... Sí, dije, el analítico. Claro, yo soy una persona inteligente que debe andar con un Kindle porque yo leo mucho y vaina. Eso disparate que uno se dice cuando va a comprar la vaina. Eso va conmigo, claro, eso y una pipa. Exacto. Una pipa y un soy Kindle, esa un persona. sombrero. Y la verdad que cuando estaba ahí dándole ese botón, pasando la página y yo queriendo darle para atrás y para adelante, y en qué página me quedé y en qué parte de la página era que yo estaba. Pero hay una cosita arriba que uno le da y te Pero yo soy visual. Entonces, para mí, las páginas... Por ejemplo, yo me acuerdo en qué parte de la página yo me quedé. Si era arriba, si era abajo, si era en la que estaba de este lado. Entonces, esa vaina a mí no me funciona. Muy bien. Entonces, tú sabes, yo pensé que yo era un tipo de persona que claramente no soy. No eras.
Entonces, mira. Y tú te veías de otra manera. Pero Claro. pero es eso de esto, que tú tienes que preguntarte, cuando tú te ves frente a esto, ¿qué esta persona está diciéndome, pero no hace? Sí. ¿Y qué esta persona está haciendo, pero no me la está diciendo? Que eso es súper importante. ¿Sabes que Soraya siempre hablaba mucho de eso? De qué es lo que esta persona está haciendo escondida en su casa y no está declarando, no me está diciendo. Hace muchos años, las encuestas, y por ejemplo, los tracking de campañas, Ajá. las marcas sacaban una campaña y se contrataba a una compañía de investigación para que hiciera un tracking de la campaña, o sea, que le diera seguimiento Sí. para ver qué pensaba. Todavía eso ocurre. Sí, claro, pero en aquel momento, no sé si todavía ahora, el seguimiento era llamar por teléfono a las personas para preguntarles si ha visto un anuncio, de qué categoría, e irlo llevando en esa pequeña mini encuesta, ¿no? Pero esos estudios, de que son de preferencias, ¿qué usted utiliza? ¿Cuál es el jabón que usted usa? ¿Qué tipo de arroz usted consume para su familia? Todo eso es completamente inservible porque la gente no dice lo que realmente hace. Nada garantiza que la persona que quiere comprar el arroz tal, en realidad compra ese si hay un momento de crisis. Él puede estar comprando el más barato, pero ve que aquel es mucho más caro, entonces voy a decir aquel. Claro. ¿Entiendes? Solo un 0.15%. Yo tengo un amigo que se llama Ricardo Maldonado. Él es el presidente de Cine 70, una compañía de producción de comerciales en Perú, que yo utilizaba mucho cuando trabajaba allá. Y Ricardo hace unos años me contactó porque él hizo unos estudios superiores, ¿no? Como un posgrado. Y su trabajo de posgrado era una verificación, una especie de testeo que podía hacer en simultáneo en muchos países porque era a nivel de web, ¿no? Pues se pone el estímulo, hay una cantidad de personas contratadas para ver ese estímulo en diferentes mercados y no se le hacen preguntas a la persona. No hay un cuestionario que tiene que llenar, sino que con la cámara va Como leyendo las expresiones de la cara de acuerdo al segundaje. Entonces, el informe te tira en qué segundo del comercial la persona se pone alegre, en qué segundo no entendieron porque fruncieron el ceño. O sea, entonces tú simplemente lo que tienes que ver es el estímulo, el comercial. Sí. Nosotros en eso yo sí creo. Una empresa que hacía algo similar a eso. Claro, pero tú tienes que saber, que ahí que te digo, tú no puedes quedarte ni con una ni con la otra solamente. Porque si tú solo ves las actitudes de la gente frente a algo, por ejemplo, que eso es buenísimo. A mí eso me encanta. Me encanta. Se usa mucho también en mediciones de discursos políticos y demás. Tú te quedas con eso, pero te falta la historia. O sea, te falta lo que ellos dicen. Claro, lo que la gente dice detrás de eso. O sea, claro. Y entonces por eso que te digo que cuando tienes las dos cosas, lo que está en el medio te permite como... es un terreno fértil para tú hacerte preguntas, para tú hacer nuevas preguntas. Bueno, si tú tienes el lector de expresiones, ¿verdad? Por decirlo, el escáner de expresiones, por decirlo, tú ahí ya tienes lo más importante, que es la verdad. Pero tú... más fácil decir, bueno, lléname estas preguntas y respóndeme. No, y ahora hay muchísima metodología. Mira, a mí me gustó muchísimo, yo lo mencioné este libro ya, el de Dare to Lead. Dare to Lead. De Brené Brown. Que ella hablaba de cómo fue que ella descubrió la vulnerabilidad como una emoción, una actitud valiosa para la gente que está liderando. Y obviamente no fue cuando ella le preguntó adelante a la gente. O sea, ella tuvo que tener muchísimo back and forth antes de llegar a descubrir que se trataba de eso, porque la gente no lo nombraba. Claro. No había forma de que la gente lo dijera, porque la misma gente no sabía lo que era. Ah, tú dices que de manera inconsciente. Claro, de lo que todo el mundo terminaba hablando era de la vulnerabilidad. Ella entrevistó en ese libro como 100 CEOs. De lo que la gente terminaba hablando era de la vulnerabilidad. Lo que pasa es que la gente no la llamaba por su nombre, sino que le decía otra cosa. Sí. Entonces, al final, ella tuvo muchísimo ir y venir en esa investigación, porque ella es una investigadora y es psicóloga y todo eso,
para descubrir que se trataba de eso. O sea que también este tipo de mecanismos en el que tú tienes más de una fuente de información te permiten tener como material para tú volver a donde la persona, explorar otras cosas, hacer otras preguntas, observar otras cosas. Por ejemplo, una cosa que es la versión análoga de todo esto. Nosotros hacíamos etnografías en la casa de la gente, viendo doña cocinando. Es verdad. Y la doña nunca te va a decir que ella movía la sopita, que ella le hacía la sopita de una forma, que ella guardaba en los potes gigantes de baldón los sobres de café. Ella nunca te lo iba a decir en una entrevista, pero tú lo veías y tú decías, claro, ella está haciendo esto. O sea, eso pasa día de que en el estudios de campo, entonces iban a la casa a cocinar con las doñas. Yo amaba eso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque comía. Las doñas te brindaban pollo guisado. Y la gente en las compañías de investigación te dicen, no acepté eso. Yo dije, mira, ese gap de lo que tú dices que haces y lo que tú haces realmente me da pie también a un territorio muy fértil que es el guilty pleasure. Ese territorio de la conducta vergonzosa. A mí creo que es un insight muy fuerte para los creadores de comunicación de marcas. Que si nosotros abordamos el task con verdadera honestidad y con carisma creativo, pueden salir piezas muy insightful, puede salir comunicación muy honesta y que enganche de verdad. Tú sabes que ahora que tú dices el de abordarlo como con honestidad, eso es complicado porque muchas veces esa idea que tienen las marcas de quién es su cliente y cómo quién es su cliente define quiénes son ellos. No, y que la idea que tienen ellos de ellos mismos. Correcto. Que siempre está idealizada. Ajá. Ese ejercicio de la honestidad es tan importante para tú poder hablar a la gente que tú realmente quieres que te compre. Difícilmente una marca se autoconsidera o se ve a sí misma por debajo de cómo lo ve la gente. Difícilmente. Por lo general, ellos se ven por encima de lo que son las consideraciones reales. Sí. Pero eso es un mal de los marketers. Nos pasa a nosotros, la gente también, sí, que creemos que somos mejores de lo que somos. No somos nada, no somos nadie. Claro, todos creemos que somos mejores de lo que somos. No somos nada. Pero yo creo que también tiene que ver con eso, como con la... No sé cómo se llama eso, como la idealización del marketer que hace de su marca. ¿Sabes? Como que cuando uno dice, no, porque esta marca es, y tú dices, no, viejo, bájale 200, que esa marca no es así. Mira, y esa fricción, ¿cómo se puede utilizar? ¿Cómo se le puede dar? Mira, hay muchas formas de utilizar esa fricción. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Yo tengo 2 ejemplos muy buenos de un uso correcto y un uso altamente cuestionable. Ajá. Un uso correcto es lo que hizo Nike. Nike, just do it. Ajá, just do it. Eso de los 90. Ajá, los gringos, gordísimos, obesos todo el mundo. O sea, crisis de obesidad. Tenemos un problema. ¿Qué pasa? Tú no puedes mandar a la gente a hacer un triatlón para que deje de estar gorda. No. Entonces, ellos decidieron que lo que iban a decir era just do it. No importa, grande, chiquito, pequeño, lejos, no, cerca, lo que sea. Sí. Hazlo. Y eso le estaba hablando a ese gap de, sí, tú sabes que yo quiero dejar de ser gordo, pero me da vergüenza ir al gimnasio porque me van a ver gordo ahí y ahí no va gente gorda. Tú sabes, ese caso de Nike es interesante ahora pensando, porque Nike se salió un poco con esa campaña de la carrera por ver quién era el que pagaba a la superestrella del deporte más cara. Ajá. Y el endorsement de que yo tengo a André Agassi, yo tengo a no sé quién. O sea, pasó de eso a empoderar a las personas a través de sus pequeños logros. O sea, a la vaina es el just do it. Claro. de que reta a cualquier individuo a que se mueva, a que se ponga en actividad física. Y para eso está este tenis que te puede acompañar. No es el tenis que utiliza el campeón universal de esa... Claro. No. Es el tenis que te va a ti ayudar a conseguir tu pequeña meta. Claro, que fue exactamente lo que en su momento hizo Dove con Real Beauty. O sea, sí. Dejemos de hablar al aspiracional y hablemosle al gap entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. Porque ahí es que está el espacio para crear y para realmente movilizar un target. Sí. Sí, es muy pero el ejemplo que
tengo, que es altamente cuestionable, lo descubrí, o sea, yo lo había leído, pero no sabía que se trataba, no había conectado que se trataba de eso. Ajá. Y es lo que hizo la British American Tobacco en su momento. La gente de los cigarrillos La gente de los cigarrillos. en Inglaterra. En ese momento, ellos ya tenían como, esto era como en los 60, ya ellos tenían pruebas de que el cigarrillo daba cáncer y que el cigarrillo enfermaba y que era malo. Sí. Pero ellos dijeron, ¿y qué vamos a hacer? Porque si la gente se entera de que esto da cáncer, no van a dejar de comprar. Entonces ellos dijeron, nuestro problema no es de percepción, no es de precio, es el producto que en efecto es dañino. Nada, dejemos que la gente crea lo que quiera, porque al final el que tiene un vicio cree lo que quiere. Dice, pero tal vez no es tan malo, tal vez no es tan malo. Y ellos giraron toda su estrategia alrededor de permitir que la gente creyera que no estaba tan mal fumar. O sea, ellos generaron una comunicación ambigua, un terreno súper ambiguo, yo no te voy a decir todo, pero no que no te voy a decir nada. No, ellos dejaron, a ver, al principio la industria del tabaco en Estados Unidos se metía mucho en el performance funcional. Correcto. Es un stress reliever, por eso deben de usar los amas de casa, porque te ayuda a bajar el estrés, a tranquilizarte, incluso bueno para mujeres embarazadas, porque están pasando por un periodo de agitación hormonal, ¿no? Maravilloso. Cuando se descubre todo esto, el cigarrillo lo que pasa netamente es a venderte una sensación. Una cosa que nadie sabe lo que es. Sí, el mundo Marlboro. Los vaqueros. Ajá, o sea, siéntete El como hombre. estas personas en libertad. Fíjate que ahora es interesante, la libertad es a lo que te dé la gana. Claro. Entonces eso, aunque te mate. Claro, fuma. porque al final la misma gente, ellos descubrieron que el bias iba a ser a favor de su vicio. Sí, eso es así. sea, yo duré 12 años trabajando como creativo para Marlboro y para Philip Morris. Wow. Y manejar Marlboro una marca increíble. Sí. Era una marca increíble, ya eso no... Pero bueno, como los Gen Z se están encargando de que la gente no fume, es maravilloso. Muy bien. Entonces ahí tú ves, es el mismo fenómeno, es usar ese gap para algo. Uno fue muy bueno y otro fue bueno, digo, fue bueno para ellos, pero era algo que iba en detrimento del mismo consumidor. Sí, claro. Tú solo dejaste que yo creyera lo que yo quisiera. Sí, te parece un poco al tema de la desinformación que se vive mucho en política. Por eso que vemos políticos de la nueva derecha que constantemente están generando desinformación, datos falsos, y que no importa porque eso es parte de la estrategia. Llena los medios de comunicación de información falsa que la gente luego ya no va a saber qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira y va a considerarlo a todo mentiroso. Ajá. O sea, no, aquí nada de verdad. Claro. Eso es parte de la estrategia, ¿no? Sí, y mira lo poderoso que es conocer el gap. Ese sesgo. Cuando tú lo conoces, tú tienes un poder importante en tus manos porque tú puedes hacer una cosa o la otra. Sí. Y siempre hemos dicho que el poder, cuando una gente tiene poder, pues queda revelado su carácter. Sí. Y para qué da y para qué no da. Sí. Pregúntale a Maquiavelo. Exacto. El poder corrompe a los hombres. Y la pregunta no es si tú lo vas a usar, porque ya, si tú eres estratega, si tú eres creativo, tú juegas con esto en el trabajo normalmente. La pregunta es... ¿Para qué? Ajá. ¿Para qué lo vas a usar? Ajá. ¿Para qué lo vas a usar, amigo? Qué miedo, ¿no? Y peor aún, ¿cómo se come eso aquí en Dominicana? Pues mira, que esto es algo que yo quería contar. Tengo una primicia para ti. ¿Estás listo para la primicia? Me encanta cómo Fran se acomoda en este mueble tan pequeño. Para no caerme para atrás como Condorito. Mira, nosotros este año que pasó hicimos un estudio para entender cómo se comporta la familia contemporánea dominicana. Ah, sí. Yo te hablé de eso en algún momento. Claro Eso que está sí. listo. Súper interesante. It is done. Sí. Entonces, eso es un estudio que se hizo súper interesante en el que contactamos 500 familias diferentes con, ¿cómo se llama? Hábitos de consumo diferentes. Con formaciones familiares diferentes. Hablamos con diferentes rangos de edades dentro de cada una de las familias. Y también hicimos 7 mesas de trabajo.
en la que hablamos con diferentes tipos de familias para entender en qué está la gente. Y lo más increíble de todo eso, porque había muchos datos que son conversaciones que no son nuevas, que vienen creciendo de repente, es el say-do gap que nosotros encontramos en las familias dominicanas. La gente no hace lo que dice. ¿Qué La gente tiene por ciento dice de eso? una serie de cosas que luego no ejecuta. Tírame número. Oye, Tírame escucha, número. agárrate, Franz. El 74.8% de los entrevistados están convencidos de que los roles familiares cambiaron. Que ya la mujer no es la no. esclava de la cocina. Las mujeres los tienen hombres nos repartimos las tareas. Óyeme, y sobre todo las parejas... Casi 8 de cada 10 personas. Casi, bueno, 7 y medio. No, 7 y medio. Las parejas jóvenes y sin hijos son las que más dicen eso, convencidas. Los roles cambiaron, mi amor, ya el mundo es otro. 50-50. Ya el mundo es otro. Ajá. De hecho, y esto es una frase real, cuando tenga mis hijos, los voy a enseñar a que los roles se dividen entre 2. Muy bien. Es real, ellos están convencidos de eso. ¿Y qué pasa? Cuando llegan los hijos, el 62% vuelve a los roles tradicionales, sin haberlo decidido, sin haberlo conversado. Wow. Eso simplemente ocurre. María, esos hijos tuyos las muchachas van a cocinar y los varones van a estar viendo pelotas en la televisión. Ay, qué terrible. Ya lo sabes. Pero parte del ejercicio que hicimos en el estudio era, claro, pero ¿qué tanto se ha hablado de este tema? Y en efecto, oye, ¿cuál es la creencia de la gente joven, verdad? Sí. Pero tú ves datos de la OIT, de la CEPAL, del Foro Económico Mundial, que tienen años, obviamente, midiendo esto porque ese es su trabajo. Tienen este dato, que en toda América Latina las mujeres dedican el triple de horas que los hombres al cuidado del hogar. Y otro dato que tengo aquí es que la percepción de que el cuidado no es equitativo es particularmente pronunciada en nuestra región. Ya, pero hay que tomar eso con pinza, porque si los números son de la región, no es lo mismo los modelos de comportamiento de las ciudades, no es lo mismo Santiago de Chile, no es lo mismo Buenos Aires, no es lo mismo, no sé, Bogotá, que Bucaramanga, metido en el campo. No, claro, pero para eso se hacen... Y hay mucha gente. No, claro, pero cuando un estudio de este tipo, que suelen ser estudios grandes, ponderan de acuerdo a la población de la que estamos hablando, obviamente. Pero lo que te quiere decir esto es que el hogar dominicano no es una excepción. No. Es la norma, igual que en otros países de Latinoamérica. Sí, estamos todos en el mismo bote. Lo interesante de ahí no es que eso esté pasando, porque eso está medido que está pasando, es ¿por qué esta gente más joven está pensando que sí cambiaron? ¿Y qué hay en ese medio? ¿Qué es lo que hay en ese medio? Sí. ¿Qué es lo que hay? Entonces nosotros aquí en el estudio estamos explorando estas cosas y tú vas a poder ver cómo nosotros proponemos soluciones tal vez para marcas, para categorías que en esa tensión que se está dando ahí pueden encontrar espacio para hablarle a esta gente que cree una cosa, pero su realidad es otra. Tú me habías contado algo de la percepción del psicólogo. Ah, sí. Cuéntame de eso. Cuéntaselo aquí a la gente, porque eso está interesante. Eso está interesantísimo. Yo quedé psicólogo. Nosotros tuvimos casi más de 70 horas de mesas de trabajo y grupos focales. Sí. Y la palabra psicólogo, en todo lo que hablamos, apareció una sola vez. Sin embargo, tú tienes un dato real, que tal vez no es tan accurate como dicen muchos psicólogos por ahí, pero 1 de cada 4 dominicanos reporta síntomas de ansiedad o depresión. Obvio. Entonces, poco me los hallo. Tú pensarías que si 1 de cada 4 dominicanos tiene ansiedad o depresión, tienen el psicólogo en la boca, el terapeuta en la boca, ¿verdad? Pues no. Estamos hablando del 25%. También tienes, que en este estudio vimos, que el estrés financiero es el dolor número 1 en todos los tipos de familias que vimos. Y la principal causa de divorcio. Y cosas que afectan muchísimo la dinámica de salud mental. O sea, llega un momento que el estrés financiero te pone loco. Sí. ¿Verdad? Entonces, una cosa interesantísima que nosotros vimos en ese estudio es que el 64%... ¿Cómo resuelve esto? Eso es estrés financiero, este distress que me provoca ansiedad, que me provoca depresión. Romo, novela y cuerno. Wow, no. Te sorprendería. El 64% recurre primero a la religión. A la religión, ok.
A mí me encantó ese dato porque, por un lado, pienso que siempre hemos sido un pueblo muy creyente, eso parecería obvio. Sin embargo, a mí me llama la atención porque yo creo que también, y eso es lo que lo hemos hablado en otras ocasiones, en esta época vamos a seguir viendo una tendencia hacia lo tradicional, hacia lo conservador, gente que de repente se voltea hacia la religión cuando antes no lo hacía en situaciones difíciles. Sí, claro. Y ese dato me pareció bueno para observarlo, porque no es que nosotros somos menos creyente o más creyente que antes, sino cómo eso es una solución a problemas reales que tiene la gente. Sí, porque hay que entender que no es un asunto de que déjame que Dios, entregarle mi problema a Dios. No, es que en la iglesia, en las comunidades, se trabaja en comunidad. La gente se Entonces congrega. mi problema lo tiene también él y aquella y no sé qué, y le buscamos soluciones en conjunta. Entonces... Bueno. Sí, y eso tiene sentido con que la segunda solución que ellos buscan es su pareja. Sí. O sea, tengo un problema de salud mental, recurro a mi pareja a ver si me ayuda hablando. Ajá. Luego, declaran recurrir al ejercicio Sí, bueno. y la ayuda profesional aparece en un 2%. O sea que solamente el 2% es realmente un terapeuta. Sí, que dicen que déjame yo ir al terapeuta porque esto no lo voy a resolver yo solo. O sea que la terapia la da el cura, la pareja y los hierros. Y lo hierro. Esos son los tres terapias. Mira, aquellos dos. Sí, hay otro que a mí me gusta mucho, otro ejemplo de lo que vimos en el estudio que me gusta muchísimo, Sí. y este es el más claro en términos de lo que pasa en el Say-Do Gap, Ajá. que es, tú sabes que tú te metes en las redes de los dominicanos y I live where you vacation, mi amor, viaje, playa, cine, escapada, Netflix, todo está bien, ¿verdad? Y tarjeta explotando. Y tarjeta explotando. La realidad es que de las familias que evaluamos, el 72.8% no alcanza a priorizar el entretenimiento en su presupuesto. Vaya. Bueno, el entretenimiento pago, porque también hay entretenimiento que no es Exacto. pago, ¿no? El ocio es el cuarto en la lista de prioridades del presupuesto, después de la comida, la educación y la vivienda. Sí, pero de nuevo, me gusta siempre interpretar, ¿no? Es el ocio pago. Claro, el que Porque- te cuesta... Vamos para el cine. Claro. Vamos a comer pizza. Pero si no tenemos dinero para vamos a caminar por el malecón. Claro, entonces la gente lo que dice es, o sea, lo que declara es, lo que sobrevive no es irme de viaje. Es No. el cafecito que me tomo en la noche, Exacto. al final del día. Indulgencia, momentos de indulgencia. Pequeños momentos de indulgencia. Sí. El salir a desayunar con la familia el domingo, Ajá. ir a la iglesia. Porque, Que está bien también. claro, es que la gente bien. tiene que... Porque al lamentablemente la mente hay que despejarla. Porque al final de cuentas, el ocio es un asunto de está en la cabeza de uno. Claro. Es un espacio que uno busca de tranquilidad para relajarse o para Sí, distraerse. Pero la realidad es que Tú muchas no cosas... tienes que irte de viaje No, para te encantaría, a mí me encantaría. Pero claro. la verdad es que el ocio suele tener algún tipo de costo, es inevitable. O sea, a menos que tú vayas a jugar pelota todos los días con los niños en el parque, hay muchas cosas que tú quisieras hacer. Comprarte un libro cuesta dinero. O sea, ir al cine cuesta dinero. Sí, pero también en vez de tomarte el café mirando no sé, mirando la computadora con el problema, ponte a mirar el atardecer, qué sé yo, o sea, Claro. el mood, ¿no? Pero lo que te digo es que el dato habla, o sea, tú tienes la familia que aspira, que tiene una serie de deseos Sí. que quiere cumplir, y tú ves el estudio y tú tienes una familia que lo que está sobreviviendo y tirando para Sobreviviendo, adelante. Entonces, sí. en el medio, que es todo lo que hay. O sea, hay mucho para crear desde las ciudades que pueden hacer para ese tipo de familia hasta las marcas. Hay oportunidades. Claro, entonces por todas partes. eso es lo que pasa cuando tú empiezas a entender el gap, que no deja de ser importante, sino que se vuelve específico. Y entonces tú en lo específico puedes actuar como creativo, como estratega, como marca, lo que tú quieras. Sí, pero a partir de la honestidad. Correcto. De tú entender qué es lo que sucede realmente y no tenerle miedo. Tratar de evitar las vergüenzas y antes que nada, evitar las apariencias. Porque ahí es donde entramos en problemas. En el 2026. Sí. Sí, bueno, y ya que tenemos todo este rato hablando del gap y de lo que hay entre lo que la gente dice y lo que hace, toca hacerte la pregunta. Ujú. La pregunta es, ¿qué es lo que tú crees que hay entre lo que la gente dice y lo que la gente hace? Hay discrecionalidad.
porque la gente toma la decisión de a qué darle importancia y a qué no. Hay apariencias, como te dije, hay vergüenza, deseo de pertenecer o deseo de no pertenecer. O sea, creo que ahí es un territorio que, como te dije al principio, no creo que esté regido por una sola cosa, porque hay muchos perfiles y muchas razones por las cuales uno no cumple con la palabra de uno y uno acaba teniendo un discurso que no se respalda con las acciones. Pero sí creo que hay un gran territorio donde las apariencias juegan un rol importante. Sí, para mí lo que genuinamente hay es la vida real ocurriendo. O sea, hay las presiones que reciben las familias, o sea, desde parir un muchachito hasta hay que pagarle el colegio, lo que sea, ¿no? La vida es real. Y lo más importante que nosotros entendamos que no es una falla de carácter, no es hipocresía de la gente, sino que es una realidad universal. El ser humano se comporta de esa manera. Y lo apro de nosotros es cómo nosotros hacemos uso de todo eso para crear y para mejorar la vida de las personas. Que al final es lo que las marcas deberían estar haciendo. Tú. Sí, y yo creo que una recomendación es alejarse un poco de las redes sociales. Porque las redes sociales te van generando ansiedad de pertenecer, de demostrar, de formar parte, de tener, que es lo que te va a ti haciéndote creer que tú tienes que tener o hacer tales cosas. Yo creo que hay que alejarse un poco de eso. Eso como un detox, un detox digital. Sí, un digital detox. Y por eso hablaba de la honestidad, de que uno tiene que ser honesto con uno mismo y con su realidad y olvidarse un poco de las apariencias. Sí, ¿no? Ojalá. Mira, tú hablaste mucho de ese estudio, pero no sé ni cómo se llama el estudio, ni si la gente puede tener acceso. O sea, las marcas pueden comprar ese estudio, las agencias pueden comprar ese estudio. Háblale a la gente ahí. Bueno, el estudio se llama Código Casa. Código Casa. Código Casa. Es un estudio que está hecho en verticales. O sea, si tu marca pertenece al sector financiero, hay un vertical de finanzas. Si tu marca pertenece al sector de alimentos, pues hay un vertical de alimentos y de compras. Si tu marca pertenece al mundo institucional, pues hay un vertical de política y, por ejemplo, roles de género y demás. O sea que tú puedes, la gente puede comprar una parte del estudio. Correcto. Ah, qué bueno está eso. Es un estudio muy lindo y obviamente tiene todo lo que nosotros, aparte de las fuentes primarias que fueron las entrevistas y demás, tenemos todo lo que Ninja le pone a los estudios, que toda la conversación digital del país, por ejemplo, análisis de tendencias y obviamente el input estratégico de qué tú haces con eso, porque al final muchas de las cosas que nosotros decimos es la gente no quiere que tú le mandes más reportes. No quieren más data. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con eso? ¿Qué es lo que tú puedes hacer con eso? Entonces también tiene todo ese input de parte nuestra, que creo que le puede servir a todas las marcas que hoy le quieren hablar dominicano y tal vez no están tan seguras de si le están hablando al que es. Bien, pues pongo un link allá abajo. En la descripción vamos a poner un link maravilloso para que entren, averigüen. Y además, el que tiene mi teléfono, que me llame, porque es verdad, ¿ustedes para qué tienen mi teléfono? También. Aprovechen eso, señores. Lindísimo. Gracias. Mira, muy ápero, sí. Cualquiera que oye este episodio cree que somos inteligentes. No. Tú. Mira, me parece interesante todo eso data que pasaste. Muy útil. Y nada, señores, nos vemos la próxima semana. Un abrazo a las tías que las amo como siempre. Bye.